una investigación seriada de mi compañero Aníbal García acerca de cómo Estados Unidos mueve los hilos en el caso mexicano y ahora particularmente a través de estas organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles. También el caso de los llamados think tanks o estos tanques de pensamiento, así se dicen ellos. Habría que ver si realmente son tanques de pensamiento o de propaganda, de vil propaganda o de intereses pues ilegítimos. Y también en el caso de algunas empresas, sobre todo del sector justicia, que litigan contra el Estado mexicano y particularmente que son opositoras a la Cuarta Transformación. Así que Aníbal nos va a presentar pues esta cuarta parte de su reportaje. Claro que sí, para recapitular más o menos en términos generales desde donde estábamos partiendo al inicio de estas investigaciones, decíamos que México es el tercer receptor de la asistencia económica y militar en el caso de América Latina, desde el sexenio de Vicente Fox y hasta el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El sexenio de Felipe Calderón, ya en el marco de la Iniciativa Mérida, es el sexenio en donde más asistencia se recibió por parte de Estados Unidos. Asistencia traducida en financiamiento a ONGs, a think tanks, a universidades incluso también y también a distintas empresas. De este financiamiento que se hizo por parte de Estados Unidos, cuando recibió la administración el expresidente Andrés Manuel, había 15 departamentos y por lo menos más de 3 agencias que estuvieron presentes en México. También decíamos en las investigaciones pasadas que son 3 principales rubros: el de seguridad, el de justicia y también el del combate al narcotráfico. Y por otra parte que había 3 principales departamentos que eran los que realmente tenían la mayoría del financiamiento para estas ONGs y empresas: el Departamento de Defensa, el de Estado, el de Agricultura y bueno, también el de la USAID. En el caso de la NED es un caso aparte y lo vamos a revisar más adelante. Ahora, entrando en materia de esta cuarta investigación, detallamos la parte que tiene que ver con la asistencia al sector justicia. Sector justicia que, según los mismos documentos del gobierno de Estados Unidos, se encuentra ahí la policía, la seguridad fronteriza, los fiscales, los expertos forenses también, los jueces, el personal judicial, los defensores públicos, el personal penitenciario, los abogados privados, las escuelas de derecho y las distintas asociaciones profesionales jurídicas e instituciones de capacitación. Como pueden ver, es un amplio sector este que consideran desde Estados Unidos como el sector justicia. No solamente es propiamente el Poder Judicial, sino también esta otra parte que tiene que ver con las policías, los expertos forenses, las fiscalías, que además la fiscalía, en el caso de la Fiscalía General de la República, se hizo una legislación particular para hacerla autónoma, así como a las distintas fiscalías de los distintos estados. Son 16 empresas, ONGs y think tanks los que fueron principalmente financiados por Estados Unidos en el caso de México. Empezamos con el primero, que es una empresa que se llama Management System International, que tuvo financiamiento desde que se tiene conocimiento de los datos, desde el 2001 hasta el 2024 por 209.7 millones de dólares. Le sigue la empresa Chemonix Internacional con 91.3 millones de dólares. Y después está la Organización Internacional de Migración con 70.4 millones, ABT Asociados con 62.8 millones, The Nature Conservancy, que esta es una de las principales organizaciones ya que se opuso al tema del Tren Maya, con 59 millones. Tetra Tech, que es una empresa que también tercerizó la asistencia, quiere decir que recibió recursos del gobierno de Estados Unidos, y esta empresa lo que hizo fue aplicar una serie de programas para después financiar a otro tipo de organizaciones sociales. Está también la American Council on Education Development Alternatives, una empresa que se llama ALUTIC, ARD. Está también Casals y Asociados, el Consejo Estatal de Gobernadores de Estados Unidos, también la NED con 26.2 millones, y al final está Social Impact con 21.8 millones, Management Science for Development con 19.4 millones y Pronatura México con 18.2 millones. Pronatura que también estuvo en contra de la construcción del Tren Maya en el sexenio del expresidente López Obrador. Ahora, particularmente lo que tiene que ver con las ONGs, se hizo una metodología
que recurre a un autor estadounidense, a Wright Mills, en donde él habla sobre las redes de poder que existen en el sector público y en el sector privado para el caso de Estados Unidos. Eso se aplicó para el caso de México y se hizo una red de poder en donde se puede detallar cómo fue el financiamiento que hizo Estados Unidos de distintos departamentos. Van a ver en sus pantallas esta red de poder en donde se detallan en color azul 3 departamentos: el Departamento de Estado, la USAID y el Departamento de Agricultura. Particularmente en el Departamento de Estado se encuentran 2 subagencias. Una que es el INL. Para quien no lo conoce, el INL es la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, depende del Departamento de Estado, y también está la National Endowment for Democracy, que es la NED. En el caso del INL, financia a la Fundación Ethos, al Atlantic Council, que de hecho en 2021 propuso, a partir de una serie de investigaciones, que México podría sumarse a la OTAN. Está también una organización que se llama SEAD, vamos a hablar más adelante de ellos, y también otra que se llama Fortis Consultoría. En el caso de la Fundación Ethos, también fue financiada por la NED, y la NED financia también otro tipo de organizaciones no gubernamentales, como es el caso de Causa en Común, como es también México Unido contra la Delincuencia, y también de de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que Contralínea ha detallado ampliamente el tipo de financiamiento que recibe, que no solamente es del gobierno de Estados Unidos, sino también parte del capital mexicano que está expresado en el Consejo Mexicano de Negocios. En el caso de la Fundación Ethos, quien también financia esta fundación es la cooperación alemana, la Kellogg Foundation, que dicho sea de paso también financia otro tipo de organizaciones que se opusieron a la construcción del Tren Maya, y también el Banco Mundial. El Banco Mundial también financia a otra organización que es Fortis Consultoría, y también la Fundación Ford financia a Fortis Consultoría, pero también financia a la Fundación Ethos. Quien también financia a Fortis Consultoría es la Open Society Foundation, que es esta organización que ha financiado una gran cantidad de proyectos en el mundo, pero particularmente en el caso de México ha financiado tanto a Fortis Consultoría, que ha tenido proyectos que tienen que ver con la justicia, también ha financiado a México Evalúa, que es otra de las organizaciones no gubernamentales que se opusieron constantemente a las reformas que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y particularmente en el caso de la energía. También la Open Society Foundation es uno de los financiadores de Fundar, que también tiene financiamiento de la Hewlett Foundation, que además también financia a México Evalúa y también financia al IMCO, al Instituto Mexicano de la Competitividad, otro de los think tanks, se dice a sí mismo, que ha litigado, ha hecho también distintos informes en contra de la política pública que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador en términos de energía, en términos también del combate a la corrupción, y desde luego que en el sector justicia. También esta fundación, la Hewlett Foundation, financia a Management Science for Development. Y aquí ya llegamos al tema de la USAID. La USAID, habíamos dicho en otras investigaciones, que tiene una oficina que es la de América Latina y el Caribe, y en esta oficina particularmente, que se encuentra en medio de este mapa, podemos tener una gran cantidad de fundaciones, empezando por la Fundación IDEA, que también recibe financiamiento del INL, Artículo 19, que también sistemáticamente se opuso a varias reformas que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que también cayó en noticias falsas en el caso de Cuba. Está también México Evalúa, financiado por la USAID, Chemonix Internacional, que esta es una de las empresas que mencionábamos al inicio, que es una de las más importantes por el financiamiento que ha tenido en el caso particular de México, pero sobre todo porque ha financiado varios proyectos que tienen que ver con justicia. Management System Internacional, que es la que mencionábamos hace un momento, y también ellos son no financiados, pero sí son clientes, así lo denominan ellos, de la Unión Europea. Management Science for Development, que decíamos hace un momento, también es cliente de la Hewlett Foundation. Está también la otra empresa, Tetra Tech. Está Casals y Asociados, que también recibe financiamiento de la USAID. Está también Pronatura, que además recibe financiamiento de la cooperación alemana, así como también lo hace Data Cívica, no solamente de la cooperación alemana, sino también de la USAID, y está también financiado Pronatura por la Ford Foundation. Ford Foundation, que también habíamos dicho, financia
a la Fundación Ethos. Pronatura también ha sido financiado por el Departamento de Agricultura, lo mismo que The Nature Conservancy. Estas empresas, estas ONGs y estos think tanks son los que han sido los principales centros de gravedad, por decirlo de alguna forma, de la cantidad de reformas que aplicaron a partir de la iniciativa Mérida particularmente, y a partir de eso vinieron varios proyectos y programas que fueron financiados por parte de Estados Unidos. Mencionábamos hace un momento a una de ellas, y el proyecto más importante que tuvo Estados Unidos fue un proyecto denominado ProJust o ProJust, que según los datos que consultó esta casa editorial, el objetivo que tenía era proporcionar apoyo personalizado, directo o indirecto, a nivel estatal y federal para el impulso final hacia los plazos de una reforma que se aplicaría hasta 2016, y con ello ayudarían también a ciertos estados que habían sido seleccionados a pasar el punto de no retorno en reformas al sistema judicial. Sistema judicial que iba a cambiarse de un sistema inquisitorial, en el caso de la forma en la que se llevaban a cabo los juicios, y iba a pasar ahora a un sistema de juicios orales. Eso se hizo a partir de este tipo de proyectos y de programas, y además de ello, este proyecto también tenía como objetivo reducir la impunidad y promover un sistema de justicia más transparente y eficiente. El proyecto fue financiado desde 2015 y hasta 2022 por $86.954.888. Además, también la empresa Casals y Asociados, que fue financiada por la USAID, tuvo la aplicación de 9 proyectos en México. Uno de los más importantes estuvo relacionado con las reformas al sector justicia, y particularmente uno de ellos se denominó Gobernando con Justicia, que estuvo activo entre el 2004 y el 2008 y contó con $19.113.431. Además de esta empresa, también está otro tipo de proyectos en donde se menciona que lo que tenía como objetivo era desarrollar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para que actúen como agentes de reforma y apoyen su participación en el proceso democrático de adopción de decisiones. Otra de las empresas que mencionábamos es Management Science for Development. Esta empresa tuvo 4 proyectos entre el 2008 y el 2011 en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, y tuvo un financiamiento por $19.386.640. De estos 4 proyectos que tuvo, 3 estuvieron relacionados con la reforma al sector justicia, y también tuvo otro proyecto que no era propiamente dentro del sector justicia, sino que también era parte de la defensa de un programa que tenían, defensa y protección de periodistas, y este proyecto tuvo financiamiento por $7.918.833. Este programa estuvo activo entre el 2021 y 2024, los últimos 3 años del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y fue financiado por $1.5 millones en 2022, y después en 2024 por $3.4 millones. Sin embargo, también hay otro tipo de organizaciones, como mencionábamos hace un momento. Es el caso de Fundación IDEA, Fundación Ethos, Fortis Consultoría, y también el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje de Derecho, CEAD, y vamos a hacer particularmente mención a este último, porque a partir de este último podemos ver la forma en la que también se expresa este poder dentro de este financiamiento que hubo por parte del gobierno de Estados Unidos. No solamente es el tema del financiamiento, sino, como se podía ver hace un momento en esta red de poder que presentábamos, la cantidad de vínculos existentes entre el financiamiento de Estados Unidos, las subagencias, las organizaciones no gubernamentales en el caso de México, pero también el capital mexicano que estuvo vinculado a estas empresas, y por otro lado también otro tipo de organizaciones internacionales que fueron financiando a organizaciones no gubernamentales que aplicaron una serie de programas para reformar la justicia. En el caso del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje de Derecho, el CEAD, este centro de estudios tuvo financiamiento por $16.5 millones entre el 2013 y 2017, y particularmente después entre 2021 y 2023. En una gráfica que van a ver en sus pantallas, se nota cómo el financiamiento incrementó sustancialmente en estos últimos 3 años para aplicar distintos proyectos y programas que tenían que ver
con el sector justicia. Particularmente en eso se nota a partir de la asistencia técnica. Como decía, no solamente es el tema del financiamiento, sino los vínculos que se hacen en la asistencia técnica. Y en esa asistencia técnica, en este caso en particular de este Centro de Estudios de Derecho, lo que hizo fue tener contacto con la Suprema Corte de Justicia a partir de una serie de coloquios, a partir de una serie de programas de investigación sobre el derecho y la justicia y la impartición de justicia en México. Y la Suprema Corte de Justicia mandaba a personal de esta Suprema Corte de Justicia. No eran los ministros, eran otro tipo de miembros de la Suprema Corte de Justicia, pero también de la escuela que tenía y que tiene el Poder Judicial actualmente. Uno de ellos fue el programa que realizó este centro, el SEAD, y fue Certificación para la Justicia en México, el CEJUME, y bajo este proyecto, que fue financiado también por el INL, la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y de Procuración de Justicia, preparó a personal que estuvo vinculado a las fiscalías en funciones de Ministerio Público, defensa penal, asesoría jurídica a víctimas y personal facilitador de mecanismos alternativos de solución de controversias. Según los mismos datos de la página del CEJUME, han preparado, escuche bien la cifra, a 12,022 personas en todo el país. Los principales estados que han sido los principales estados en donde se ha llevado este tipo de proyectos y de programas son la Ciudad de México, Michoacán, el Estado de México, Hidalgo, Sinaloa, Sonora y Nuevo León. Van a ver en sus pantallas un mapa en donde se detalla este avance en la implementación que tuvo este proyecto y este programa que fue parte del SEAD. Por último, también este centro de investigación ha tenido vínculos de carácter académico con el Centro de Estudios Constitucionales y también con la Escuela Federal de Formación Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, institución que suele mandar también a personal a estos congresos. Hemos detallado sobre todo este tipo de vínculos que hay existentes con esta escuela y en distintas ocasiones en este programa de la revista Contralínea le preguntamos a quienes fueron en su momento candidatos también a la Suprema Corte de Justicia qué es lo que sucedería con esta escuela, porque sabíamos de este vínculo existente de centros de estudio que estaban financiados por Estados Unidos, que constantemente aceitaban este vínculo entre la escuela que tenía la Suprema Corte de Justicia con este tipo de organizaciones no gubernamentales. También hay otra organización que merece particular mención, que es la Konrad Adenauer Foundation, porque en ella lo que pueden encontrar en esa red de poder, en ese mapa, es el vínculo que hay entre México Evalúa, que recibe financiamiento también del Atlas Network que también ha financiado otro tipo de proyectos, pero que tiene una alianza con la Konrad Adenauer, y además la Konrad Adenauer ha tenido alianzas con otro tipo de instituciones. Una de ellas es Democracia en Red, la otra es la OTCA, que es una organización demócrata cristiana de América Latina, que ha tenido también alianza con el Partido Acción Nacional. La Konrad Adenauer también es socia de la Coparmex, según su misma página de internet, del Instituto Nacional Electoral y de la Suprema Corte de Justicia. No extraña que la Konrad Adenauer sea una de las instancias, una de las organizaciones que ha financiado una grande cantidad de proyectos en México, pero también en América Latina, y eso lo hemos detallado en otras investigaciones que están publicadas en el Observatorio Laufer, en donde ustedes pueden ver a partir de otra red de poder lo que ha hecho la Konrad Adenauer en los casos de Venezuela, en los casos de Cuba, en los casos de México también, y en el caso particular de Bolivia, en donde se expresa esta forma de hacer vínculos y de hacer también proyectos para financiar una gran cantidad de programas que tienen que ver con la justicia, pero también con el financiamiento de organizaciones no gubernamentales. Así que Nancy, esta es una red de poder que expresa este poder de Estados Unidos, poder suave que estuvo metido sobre todo en el poder justicia, como ya detallamos, pero que amplía mucho más la mirada sobre qué es lo que vivió México en el periodo de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y también todavía en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que ahí sí, ya con los detalles que hemos dado en otras ocasiones, se nota una disminución del financiamiento.
Sí, importante esta investigación que nos permite ver que no solo se trata de organizaciones no gubernamentales, sino solo enfocarnos, por ejemplo, en la más visible que es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, porque justamente la fundó el líder de la oposición, el empresario accionista de Kimberly Clark, Claudio X González Guajardo, sino que el espectro es mucho más amplio y también abarca en el caso particular hasta empresas, o sea, no solo estos llamados tanques de pensamiento o las propias organizaciones no gubernamentales. Y me parece también muy importante ubicar pues este fraude que se le quiso hacer al pueblo y que se le quiere hacer a los pueblos en términos generales, de que pues el pueblo no existe y lo que existe es la sociedad civil organizada a partir de estas fundaciones o estas asociaciones civiles que crean las propias corporaciones, es decir, la propia oligarquía, para suplantar pues digamos que este papel activo que debe de tener la población, ¿no? Entonces se sustituye el pueblo por la sociedad civil organizada y en realidad esa sociedad civil organizada lo que representa son grupos de intereses ilegítimos, que en realidad son intereses de la propia oligarquía, y lo que acaban siendo son grupos de presión para evitar, por ejemplo, en este caso, que avancen los gobiernos progresistas. Eso ha pasado en México, por supuesto, queda muy bien retratado con este texto, pero también ha pasado en otros países de América Latina. Claro, ha pasado en el caso, por ejemplo, de Argentina. Tenemos ahora a Cristina Fernández de Kirchner con la causa vialidad, que tiene una gran cantidad de vicios legales en torno a cómo se llevó el proceso, pero lo que implica esto es proscribirla, impedirle que participe en elecciones, como lo hicieron también en su momento contra Ignacio Lula da Silva en Brasil. Esto que estamos diciendo sucedió también en el caso, por ejemplo, de Ecuador con Rafael Correa, sucede ahora también con Andrés Arauz, que ahora el viernes pasado vimos que tuvo que ir a la justicia en Ecuador porque tiene también causas abiertas. En fin, hay una gran cantidad de casos sobre esto. Lo importante acá es que la audiencia tenga presente el concepto también de lawfare, y eso lo hemos manejado también en otras investigaciones en el Observatorio Lawfare, porque ahí lo que mencionamos es que la guerra judicial, el lawfare en general, lo que implica es una guerra política por la vía judicial y mediática. No hay forma de que el lawfare no se concrete si no hay medios de comunicación, muchos de ellos financiados también por Estados Unidos, que van manufacturando consenso para decirle a la población cómo tiene que pensar, qué es lo que tiene que ver en términos de la política, pero sobre todo lo más importante es deslegitimar procesos de cambio en América Latina, deslegitimar figuras políticas como fue en su momento contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y también otra expresión que es judicializar incluso a los mismos partidos políticos. Entonces la deslegitimación que hay sobre esto que mencionamos del lawfare en términos de figuras políticas, procesos políticos, partidos políticos, es parte de un amplio tema de investigación que es el lawfare, y eso tiene objetivos muy puntuales que son objetivos geopolíticos también. Así es, entonces es importante siempre atender estos temas. Les invitamos a leer el trabajo completo en www.contralinea.com.mx.